Continuamos en Unidiversidad Noticias y continuamos con entrevistas aquí en el noticiero. Vamos a dar un poquito de contexto antes de presentar a los entrevistados en este bloque. Hoy en esta casa de estudios, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCUYO, la Secretaría de Extensión de la Universidad, a través de su área de integración comunitaria, llevó a cabo una conferencia que se llamó La construcción de los imaginarios sociales del VIH en los medios de comunicación de América Latina. Y atención, porque mañana a las 5 de la tarde se va a llevar a cabo un taller en la Universidad de en la nave universitaria, allí en calle Massa, 250 de Ciudad, un taller que se va a llamar Abordar el estigma, el VIH y su tratamiento en los medios mendocinos. Todas estas actividades, las dos que acabo de nombrar, enmarcadas en la Semana del VIH y los medios. En este contexto tengo el gusto de presentar a Matías Muñoz, coordinador de la nacional de la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos, y también a Sergio Ramírez, el coordinador provincial de esta Red Argentina. Chicos, gracias por venir, ha sido un gusto. Muchísimas gracias por invitarnos, la verdad que estamos muy contentos de haber desembarcado acá en la Universidad Nacional de Cuyo en una actividad más de esto que decidimos llamar la Semana del VIH en los medios. Desde la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos, que es una organización que somos más de 800 chicas y chicos que vivimos con VIH entre 14 y 30 años en todo el país. Una de nuestras líneas de trabajo es tratar de reducir el estigma y la discriminación hacia quienes vivimos con VIH, y en ese sentido organizamos esta serie de actividades con estudiantes de periodismo, con estudiantes de comunicación social, con estudiantes de derecho incluso, para intentar desde la formación lograr aliados en la respuesta al VIH. Creemos que los periodistas, los comunicadores, los editores, incluso los empresarios de los medios son grandes colaboradores en la respuesta al VIH a nivel global, y muchas veces la forma en la que hablan o transmiten el mensaje puede ser tan positivo como negativo a la hora de reducir o incrementar el estigma. Quiero arrancar por el problema. ¿Por dónde pasan esos errores a la hora de comunicar o de hablar del VIH en los medios de comunicación o en diferentes ámbitos? Para luego decir cuál sería el ideal, ¿no? Pero primero quiero enfocarme en el problema o en dónde hacemos uso mal de la comunicación en este sentido. Bien, el VIH, como sabemos, es una epidemia que tiene más de 35 años y no solamente es una epidemia biomédica, sino también es una epidemia social. Hablamos de epidemia social porque, además de generar un perjuicio a la salud, también tenemos limitado el acceso al empleo por temas de discriminación, tenemos limitado el acceso a la educación. Muchas veces a los adolescentes los echan de los colegios por tener VIH. Sucede en las ciudades grandes y sucede también mucho en los pueblos más pequeños. Y es muy importante la forma en que los medios abordan esta temática por lo que pueden generar en las personas cuando leen las noticias. Claro. Hay, por ejemplo, para pensar la diferencia entre el VIH y el SIDA. Hay una noticia de un montón de medios, ¿no? Pero una noticia puntual de medios mendocinos en los que una noticia del año pasado dice: en Mendoza hay 350 nuevos enfermos de SIDA por año. Primero, el VIH y el SIDA no es lo mismo. El VIH es el virus y el SIDA es la etapa avanzada de la infección. Es decir, que ya confundir VIH y SIDA es un error, ya que el SIDA viene cargado de un estigma muy grande por parte de la estrategia de alerta de los medios de comunicación de los 80 y de los 90. Y por otra parte, se habla de enfermos de SIDA. Las personas que viven con VIH simplemente tienen un virus en su sangre, tenemos un virus en nuestra sangre, y eso no implica que estemos enfermos. Y como esa hay un montón de ejemplos más que es vocabulario discriminatorio, y por eso hay muchas guías de tratamiento periodístico. Hay una guía muy buena del Ministerio de Salud de Nación Argentina que lo que intenta es tratar de que los periodistas puedan manejar un mejor lenguaje. Sergio, en el contexto de Mendoza ocurre, se estigmatiza mucho con respecto al trabajo sobre todo, o a cómo los medios de comunicación también hablamos sobre estos temas. Y en Mendoza en particular se da el caso de tener una de las noticias que el comunicador que hemos traído en la Semana del VIH en los medios ha tomado como uno de los casos más fuertes, precisamente de la mala utilización, que era la noticia que comentaba Matías. Y bueno, al tener el conocimiento de este tipo de hechos, es que tanto la Red Argentina en general
como el grupo de Mendoza, en conjunto con la universidad, es que pensamos en que tenía que venir precisamente a Mendoza. Absolutamente. Entre las dos actividades, la de hoy y la de mañana allí en la nave universitaria, ¿cuáles son las diferencias o los distintos focos que se han tratado? Pues mañana está bien enfocado en los medios, ¿no? Mañana está bien enfocado en los medios y es más que nada un taller también que sirva a los alumnos como para poder identificar cuáles son los errores que no se deberían cometer o cuáles son las mejores formas de dar tratamiento a las noticias. Porque al hablar de tratamiento de una noticia no solamente implica lo que escribimos en la noticia, los comunicadores que escriben, sino también importa la música, importan las imágenes de fondo, el tratamiento integral, ¿no? Es ver también que el tratamiento sirva como una oportunidad para brindar información. Nosotros creemos que la respuesta al VIH la hacemos entre todos y entre todas y cada uno puede aportar. Y aún más creo que tienen una responsabilidad extra aquellas personas que se ocupan de transmitir información. Hoy en día, sobre todo los medios tradicionales han perdido un poquito de fuerza. Hoy hay mucha información en redes sociales y en distintas plataformas. ¿Esto ha ayudado a la lucha, por ejemplo, que están llevando a cabo ustedes o a esta campaña de concientización sobre cómo comunicar? Sí, sobre todo desde el punto de vista de que no solamente hace falta por ahí que los medios cambien, sino que la sociedad en general se comprometa. Por eso ha sido muy importante que la Universidad Nacional de Cuyo, a través del área de integración comunitaria de la Secretaría de Extensión, pudiera interesarse en nuestro trabajo, que empezáramos un programa de trabajo y como actividad, bueno, desde la Comisión de Comunicaciones de nuestra red se planteó esta actividad y poder traerla a Mendoza y que periodistas mendocinos y mendocinas pudieran ir y empaparse de cómo hablar mejor acerca del tema es fundamental, pero bueno, que la sociedad entera también sepa que es un tema de todos y todas es importante. Muchos no conocen el diagnóstico positivo, ¿no? Me gustaría que me brinden información al respecto de datos duros sobre lo que estamos hablando. Sí, en este momento en Argentina se estima que 120.000 personas vivimos con VIH y de esas 120.000 hay un 30% que todavía no lo sabe. 30% es un número grandísimo y las campañas están tratando de poder ampliar el acceso al diagnóstico. En ese sentido, con respecto al acceso al diagnóstico, además tenemos un porcentaje de diagnóstico tardío del 35%. Esto significa que el 35% de quienes acceden a su diagnóstico lo acceden en una etapa ya con infecciones, con enfermedades marcadoras de SIDA. Entonces, es muy importante entender que toda la población es población vulnerable. Cualquier persona sexualmente activa que no utilice preservativo es potencialmente vulnerable a adquirir el VIH. No llama la atención o no llama la atención, depende del lado en que se lo quiera mirar, que la gran mayoría de estos diagnósticos tardíos y de la gente que se entera tarde que tiene VIH son varones heterosexuales. Muchas veces se cree, o las noticias mismas dicen que el VIH afecta a determinadas poblaciones clave, como ser mujeres transgénero, trabajadoras y trabajadores sexuales, hombres gays y otros varones que tienen sexo con otros varones que no se identifican como gays, pero muchas veces también tiene que ver con este batallazo de los medios que hacen que las personas jóvenes y los varones gays nos testeemos más seguido que otro tipo de población. Entonces por ahí se ven sí disparados los diagnósticos de determinadas poblaciones, pero porque son también poblaciones que tienen una conciencia de vulnerabilidad hacia el VIH. Entonces son poblaciones que automáticamente por la presión social y el estigma generalizado acudimos más al diagnóstico. Por eso, incluso no deberíamos separar por clase social o por las distintas diversidades sexuales hablando del VIH, ¿no? Directamente deberíamos hablar de personas y que todos, por ejemplo, hacen los controles y demás. ¿Es tan mal esa separación que, por ejemplo, vos planteás recién, que se plantea de los medios, ¿no? Sí, en realidad hay una determinación global en cuanto a la respuesta al VIH, que existen determinadas poblaciones clave, que son estas que te nombré, pero en realidad esto, como te contaba, ¿no? Cualquier persona sexualmente activa es vulnerable y algunas se sienten más en riesgo que en otras, por eso acceden más al diagnóstico. Claro. ¿El estigma es uno de los factores por el cual no vamos a hacer los controles? Sí, algo que hemos observado es que precisamente por este factor del estigma, muchas personas prefieren no saber su diagnóstico, no enfrentarse a ello, e incluso una vez conociéndolo, no acudir a los sistemas de salud, lo que por ahí provoca tratamientos tardíos y bueno, casos en donde por ahí las consecuencias son mayores.
Por eso es muy importante abordar este tema a nivel social, que empecemos a trabajarlo, que se pueda hablar y bueno, también tomar en cuenta que las organizaciones de jóvenes y adolescentes con VIH estamos dispuestos a acercarnos a poder compartir nuestras experiencias. Absolutamente. Quiero dos cositas de cierre. ¿Quién es? Se me fue el nombre. El licenciado Diego Mora. ¿Qué importancia tiene? Mañana va a brindar el taller. Bien. Un poco para dar contexto y que la gente tenga más información si mañana se quiere acercar. Diego Mora es un investigador, un periodista colombiano que hizo una investigación en más de 120 medios en los 19 países de América Latina, en el que analiza más de 2.000 notas periodísticas que tienen al VIH en algún lugar o en el título o en el desarrollo de la nota, y lo que hace es analizar esto, ¿no? El tratamiento, cuándo se utiliza el lenguaje adecuado o inadecuado y qué consecuencias tiene esto en el estigma hacia las personas que vivimos con VIH, y además cuáles son las oportunidades perdidas y cómo se podría, a través de este análisis que hace y estos resultados que se obtiene, poder colaborar mejor por parte de los medios en la respuesta al VIH. Tal cual. Matías, Sergio, gracias por venir. Ha sido un gusto tenerlos. ¿Cómo no? Los datos de contacto acá en Mendoza es rahab.mendoza@gmail.com o jovenespositivos@gmail.com, el contacto nacional, por si tenés entre 14 y 30 años y vivís con VIH o conocés a alguien entre 14 y 30 años que vive con VIH, acá estamos. Gracias, ha sido un gusto. Muchas gracias. Hacemos pausa, ya venimos.